Comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo poca fuerza de rigor? Como regla general para esta pregunta y otras similares está el siguiente principio. El árbol se conoce por sus frutos. Es decir, siempre que actuamos en desequilibrio, desarmonía y guiados por el ego, las consecuencias serán negativas o sufrientes. En el caso específico de tener poca fuerza de rigor, el síntoma principal se expresa en una incapacidad de poner límites y de decir que no. La consecuencia inmediata de esto es que aceptamos cosas que no queremos o no debemos aceptar y que hacemos cosas que no queremos o no debemos hacer. Ahí hay un punto que uno se puede detener. Si habitualmente estamos aceptando cosas o haciendo cosas que no queremos ni aceptar ni hacer, y lo hacemos por una presión externa, es porque nuestra energía de Geburá está muy débil. Entonces uno se puede preguntar, ¿habitualmente hago cosas presionado por los demás que no quiero hacer? ¿Habitualmente acepto cosas que no quiero aceptar? Ahí hay dos preguntas que nos sirven para evaluar eso. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué nos ocurre esto de aceptar o hacer cosas que no queremos? Porque la falta de fuerza de rigor es lo mismo que decir falta de poder personal. Ocupando una imagen, la falta de fuerza interior te empequeñece, como si disminuyeras de tamaño frente a los demás. ¿Cierto? Como en estas películas de dibujos animados, ¿cierto? Que entonces uno se empieza a achicar y la otra persona queda como muy grande. Esa es lo que está pasando en el interior, en la conciencia de esa persona. Se siente inferior que el otro. Esto ocurre porque tu campo energético se contrae y quedas sin límites de protección. Quedas vulnerable y quedas expuesto al poder de los demás. Ese otro puede ser cualquier persona. Por ejemplo, desde un niño pequeño hasta un anciano. Ayer veíamos un ejemplo a partir de una pregunta, como un niño pequeño, 2 años, ya ponía en jaque a un adulto. Bueno, entonces ese otro, cuando hay falta de Geburá, de rigor, puede ser cualquier persona o puede ser el consciente colectivo de un grupo o una sociedad. Entonces uno termina aceptando y haciendo lo que el grupo quiere o lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad espera de ti. Es como si te sintieras pequeño e impotente ante las peticiones, expectativas o ideas de los demás. Y finalmente terminas diciendo que sí cuando quieres decir que no. O terminas cediendo cuando lo correcto es no ceder. O terminas apoyando una causa que no está correcto apoyar. ¿Ocurre eso? ¿Te ocurre eso habitualmente que dices que sí cuando quieres decir que no? Ahí hay un signo entonces de Geburá débil. Falta rigor, falta límite. Al no tener tú el poder de ti mismo, te haces fácilmente manipulable. Ese es un gran problema. Eso es lo que ha ocurrido con las sociedades de muchos países. La manipulación ideológica
del tema de los derechos de las personas, creó la falsa idea de que todo lo que tiene que ver con la aplicación de la fuerza es negativo. La fuerza pasó a ser como el malo de la película. Los derechos pasaron a ser como el bueno de la película. Los ideólogos contrarios a Elohim, llamados en la escritura los Erev Rav, aprovechan los traumas de las personas y de los pueblos para tergiversar la verdad, ocultar la sabiduría y crear ideologías engañosas que suenan bien a los oídos de las masas ignorantes y de poca evolución espiritual. Un ejemplo clarísimo es el buenismo, una ideología que está de moda que desecha o minimiza la Geburá. Por eso viene a colación comentarla. Esa ideología, que parte de algo correcto, como es la bondad, ha tergiversado la verdad, distorsiona la realidad y ve la vida desde la clave de víctima, trayendo graves consecuencias para las sociedades. Vamos a ver unos ejemplos, que yo creo que esto puede ser bastante común a nuestros países. Por ejemplo, los niños, si son reprendidos con rigor y se les pone límite, bajo este buenismo se atenta contra sus derechos humanos. Entonces pasan a ser víctimas de los padres. Los delincuentes, si son detenidos con fuerza, se atenta contra sus derechos humanos y son víctimas del sistema. Los inmigrantes ilegales, si se los quiere regular con la ley, se atenta contra su derecho de libre circulación y son víctimas del Estado. Los alumnos, si se les exige rendimiento académico, se atenta contra sus derechos y son víctimas de los profesores y se toman los colegios. Los terroristas, si se les reduce con la fuerza, se atenta contra sus derechos y son víctimas de un Estado represivo. Esta ideología buenista, victimista, es un cáncer que ha bloqueado la Geburá del árbol de la vida en el alma de la gente. Y se ha formado un ser humano, una conciencia colectiva, un sistema político, económico, social, educacional, religioso, sin fuerza, sin rigor, sin límites y lo más grave, sin Elohim, desconectado de sus leyes universales. El buenismo y la manipulación ideológica de algo tan sagrado como los verdaderos derechos humanos ha demonizado la aplicación de la fuerza y el rigor de la Geburá, como si la fuerza y el rigor fueran per se algo malo, negativo, casi satánico para los ideólogos más fanáticos. De hecho, ¿lo pueden probar? Si tú actualmente levantas la voz en las redes sociales, defendiendo el correcto y virtuoso uso de la fuerza para el bien común, te vas a dar cuenta que de inmediato te insultan y te clasifican como fascista, ultraderechista, nazi y una serie de adjetivos absurdos. Es decir, el nivel de ignorancia, de desconexión y la repetición de panfletos ideológicos sin sentido ha llegado a un nivel enfermizo, digno de una sociedad zombie, que vive en automático y repite los clichés de moda porque se ha cedido a otros el poder de pensar por sí mismos. El problema
El problema está cuando los zombies llegan al poder y controlan el gobierno de los países, porque eso acelera la destrucción de nuestras sociedades. Y ahí hay un desafío. Pero sabemos que no somos víctimas, sino responsables, y que podemos transformar nuestros países en un jardín de Edén, si nos transformamos primero nosotros mismos y recuperamos la energía de la Geburá. Volvemos a recuperar el poder, la fuerza y el rigor sobre nuestro ego. Al satanizar la aplicación de la fuerza virtuosa, es decir, la Geburá, que busca el orden y trae el equilibrio, se ha creado un sistema sin rigor y que está haciendo aguas por todos lados y se está volviendo contra la misma sociedad. Por ejemplo, aumento de la delincuencia, inmigraciones descontroladas, sistemas autoritarios, políticos corruptos, alumnos mediocres sin ganas de estudiar, hijos irrespetuosos con los padres, jóvenes absorbidos por la droga, padres sin ningún rigor sobre los hijos, etc. Todo eso es por quitar la fuerza del rigor de la Geburá. El ser humano, sin poder personal, ha creado un sistema sin poder espiritual, a partir de ideologías que van contra las leyes divinas. Obviamente que la consecuencia de esta enfermiza falta de límites y de ausencia de rigor, escondida en la actual ideología de moda que defiende el lema derechos para todos y deberes para nadie, está condenada al fracaso. No se sostiene por sí misma, porque es mentira. Solo se sostiene aún por las masas dormidas, con falta de evolución espiritual e ignorantes de su poder personal. Solo se sostienen estas falsas ideologías por la inconsciencia. Y ahí está el punto a nuestro favor. Porque si cambia eso, si se pasa de la inconsciencia a la conciencia, si se recupera el poder, se produce la transformación. En conclusión, nos damos cuenta de la falta de rigor por los frutos cosechados. A nivel general, una sociedad decadente, corrupta, injusta y pobre. A nivel personal, se cosecharán los frutos amargos del ego, como son la tristeza, la frustración, la rabia, el resentimiento, la culpa, la sensación de indignidad, el agotamiento crónico, la desvitalización, el estrés crónico, la desmotivación y la enfermedad física. Ser bondadoso es bueno, es muy bueno y es parte de nuestra forma de vida nazarena, pero tiene un límite. Y si se traspasa ese límite, se pierde el equilibrio y en vez de hacer el bien al prójimo y a la sociedad, le hacemos un mal sin tener la intención de perjudicarlo. Es tiempo de volver a centrarse y hacer el trabajo espiritual conscientemente. Transformarse para transformar. Entrar en el reino para traer el reino. Para ello hay que querer, creer y hacer. Querer traer el reino con todas nuestras fuerzas. Creer con emuná que es posible. Y hacer todas las obras de luz posible
para plasmar la voluntad divina en el mundo. Sabemos que estamos en tiempos de cambio. Ya ha cambiado algo. Hay vientos nuevos. La gente se está dando cuenta que ha sido engañada y está volviendo al sentido común, que lamentablemente ha sido el menos común de los sentidos en estos últimos años. El desafío de la batalla cultural y espiritual en la cual estamos inmersos es volver al árbol de la vida y encender sus luces. Como cabalistas nazarenos, estamos llamados a ser protagonistas en esta hora de transformación y redención. Nos mantenemos unidos, dando el buen combate. Que así sea. Amén. ¿Llevarán los migrantes? ¿Cómo aplicarla de forma correcta? Se aplica de forma correcta con los límites. Por ejemplo, ¿sabes cuánto un país puede recibir sin que se pierda el equilibrio? Ahí está la clave. La Geburá, la fuerza o el rigor, lo que buscan es mantener el equilibrio. Cuando tú sacas los límites, lo que va a producir en la persona y en una sociedad es un desequilibrio. Entonces, si tú eres sabio y estás gobernado por un sabio, el sabio va a decir, yo puedo acoger a tantas personas, puedo acogerlas bien. Entonces pones un límite. Y bueno, ¿cómo lo ejerces ese límite ya más a nivel de Estado? Regulando, controlando las personas que van entrando al país. Tú ya pones un límite de cuánto puedes contener en tu país. Es como si tú entraras a tu casa, ¿cierto? Dijeras, voy a hacer una fiesta, ¿cuánta gente cabe en mi fiesta? O sea, en mi casa, no sé, 40 personas. Si llegan 500 personas, claramente esa fiesta ya no va a resultar bien. No las vas a poder acoger y atender a esos invitados como corresponde. Tú pones un límite. Pasa lo mismo en los países, o debería pasar, ¿cierto? Si las personas que gobiernan tienen la sabiduría de manejar las energías del árbol de la vida. Y como el límite genera orden y genera equilibrio, va a lograr entonces una sociedad armónica. El problema es como hoy día se le tiene miedo a los límites por esta ideología que comentaba de que entonces yo soy tan buena gente que no le coloco el límite a nadie. Entonces, bueno, sácale los límites, pero como la ley del universo funciona sí o sí, funciona más allá de lo que yo piense o no o crea, funcionan las leyes, existe una ley o una energía que se llama la Geburá, que mantiene el orden. Tú se la sacas, viene el desorden. Por eso los sabios están en conocer las leyes y seguirlas, no empezar a manipularlas como uno quiere o pensando que uno es buena gente porque pasa por sobre las leyes del universo. Más que buena gente, ahí uno pasa a ser necio. Maestro, ¿qué considera de los videntes? ¿Se les debe consultar y escuchar los mensajes que dan? Hoy en mi país, una persona de esas hizo predicciones. Yo considero que a Dios no le debe agradar. ¿Qué me dice usted? Bueno, el árbol se conoce por su fruto. Yo no podría hablar por todos los videntes, ¿no? Pero hay gente que tiene un don de conectar con las energías superiores de una manera especial. Un poco lo que le pasaba a los profetas. Un vidente, si está trabajado, o una persona, vamos a decir, una persona que está trabajada espiritualmente, que está siguiendo las leyes divinas, que está en sintonía con Elohim y desarrolla el potencial del alma de ver o la clarividencia, esa persona ha despertado un poder de su alma. Y si está ocupando
ese don o esa virtud, ese talento, lo está ocupando para el bien, no hay ningún problema. El tema es cuando una persona no está conectada con las leyes universales, no está conectada con Elohim, está ocupando o desarrollando habilidades extrasensoriales desde el ego, quiere manipular a los demás con esas habilidades, claramente ahí eso no está correcto y eso va en contra de la instrucción divina. Depende de la conciencia. Maestro, a veces la familia, cuando uno pone límites, usan la culpa para que uno se sienta mal con los límites que puso. ¿Qué consejo daría sobre eso? Absolutamente cierto. Una de las formas mejores de manipular a la gente es con la culpa. Y efectivamente, cuando uno coloca el límite y la persona no quiere que se le coloque el límite, ¿qué va a pasar? Se va a hacer la víctima. Y la víctima, ¿qué es lo que hace? Una forma de manipular es culpar al otro. ¿Qué puedes hacer tú? Trabajarte tú, porque si te das cuenta que eres manipulable con la culpa, significa que hay algo en ti que permite la entrada de esa energía. Entonces tienes que trabajarte tú. Cuando pongas el límite, lo pones de manera virtuosa, como comentamos, sin violencia, pero con rigor, con fuerza, con energía. Entonces, no, esto no lo voy a permitir aquí. Bien, no hay para qué violentarse. Y al ponerte el límite de manera virtuosa, tú también estás trabajando, o has trabajado antes, tu seguridad. Porque si el otro se hace la víctima y te quiere manipular, si tú estás segura de lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? Conectada con Elohim, ocupando bien la Geburá, no vas a enganchar con la culpa. Entonces, si eres una persona que engancha mucho con la culpa, también trabaja eso. ¿Y qué tiene que ver eso también con esta energía que se llama el poder personal? Aquellas personas que son muy culposas es porque su poder personal está débil todavía. Maestro, ¿cómo puedo trabajar la Geburá diariamente para abrir esa puerta en mí? Ya que coloco límites, pero soy muy amorosa y las personas no lo entienden, ya que no me quiero enojar y hacer daño. Sí. Claro, a veces uno es tan amoroso que el límite no se entiende. Entonces el mensaje no llega claro. Entonces tú, claro, quieres poner un límite, pero finalmente no lo pones. ¿Cómo sabes tú que pusiste el límite? Porque el mensaje llegó claro. Llegó claro. La persona entendió que contigo tiene que, hasta ahí nomás, te tiene que respetar, que tú no vas a permitir que esa persona haga contigo algunas cosas. Entonces, el rigor es cierto que no puede ir con violencia, pero tiene que ir con claridad. El hecho que vaya con bondad no significa que vaya como poco claro. Que la amorosidad, lo tendrías que trabajar lo siguiente, que la amorosidad o la bondad no diluya tanto el rigor que finalmente no se sabe si tú estás poniendo un límite o no. Ahora, cuando se pone el límite correctamente, aquí hay una clave. Cuando el límite se coloca correctamente, sin violencia, pero correctamente, en general, a la gente no le gusta. En general, no le gusta. Entonces, si tú supuestamente pones un límite y la persona queda igual, como no te ponen casi ninguna mala cara, habría que cuestionarse si fue tan límite o no. En general, la gente se molesta un poco cuando tú le dices, mira, sabes que esto no te lo voy a permitir. Aquí en mi casa, esas cosas no.
Si tú quieres hablar a garabato en tu casa, o groserías en tu casa, vulgaridades en tu casa, pero aquí no. ¿Estamos de acuerdo? La persona te va a decir, sí, por supuesto, pero te va a poner una cara como de, qué pesado esta persona, ¿ah? Qué poco amable. No, tú eres amable, pero eres claro. Entonces, tienes que, tienes que fijarte también. A veces uno, por tratar de agradar a todo el mundo, diluye tanto su mensaje que finalmente no logras colocar un límite. Es un tema sensible. Llegar llegar a la, como a la sabiduría de colocar el límite con tanto equilibrio, hay harto trabajo personal ahí. Bueno, hay que practicarlo nomás. Cuando uno pone límites en alguna situación, ¿es necesario decirlo a la otra persona o basta con que uno lo tenga claro? Bueno, si la otra persona está haciendo cosas a ti o a tu entorno que no son correctas, que están alterando tu entorno, tu forma de vida, etcétera, tienes que ponerle límite a la persona. Ahora, tú siempre vas por la vida con tus límites. Tener límite no es poner una barrera contra los demás, en el sentido de separarte de los demás. Es decir, estos son mis principios. Así, esto es lo que yo creo, yo voy por la vida de esta forma. Entonces hay cosas que yo no acepto porque no es el camino que Elohim ha trazado y que yo sigo. Entonces tú vas con esos principios. Eso sería poner los límites para ti, sin decirlos a nadie. Eso tú los proyectas, emanan de tu conciencia. Es tu creencia y estás viviendo así. Ahora, si ese principio es transgredido por otra persona, tienes que decirle ahí, tienes que expresarlo. Porque si no, se va a repetir, la persona no va a saber, se va a repetir y finalmente puede perjudicarte en algo, desarmonizarte, desequilibrarte de alguna manera. Maestro, respecto a la misma pregunta que realizó Elina, mi madre y yo estamos disgustadas por lo mismo de mi hija. Dice que me gusta hacerla sufrir. Sin embargo, mi crianza fue a golpes. Ahora ya no sé cómo entender a mi madre si ella me crió a la inversa de cómo quiere que críe a mi hija. Porque tal vez tu madre tiene un sentimiento de culpa de cómo te crió. Entonces no quiere que tú repitas el mismo patrón. Entonces tú no repitas el mismo patrón de tu madre, en el sentido de no críes a tu hijo a golpes. El rigor no pasa por ahí. La Geburá no pasa por agarrar a golpes a tu hijo. La fuerza tiene muchas formas de manifestación. No, el golpe sí puede ser una manifestación de fuerza, pero no con un niño, cuando tú te defiendes de algo, por ejemplo, eso sí está permitido. Pero en este caso concreto no. Entonces la fuerza tú la tienes que aplicar con una palabra clara, con una actitud clara, con una energía, con una prestancia que todo tu gesticulación, tu palabra, tu rostro, todo vaya con la energía de la Geburá. Y sobre todo tú sentir esa energía del límite. Tú estás poniendo el límite. Tú tienes el control en ese momento porque tu hija tiene 2 años. No puede tener el control tu hija de 2 años sobre tú, una mujer que tiene, no sé, 40 años. Entonces tú tienes el control. Ahora, que ese control, ese límite, esa Geburá, lo que tienes que impedir es repetir el patrón de tu madre y no criar a tu hija a golpe. Lo más probable es que tu madre, si te crió así, lo hizo con el nivel de conciencia que ella tenía, no lo hizo para perjudicarte ni para hacerte sufrir, lo hizo con lo que tenía a mano en ese momento. No vayas más allá a hacer un juicio de eso.
Y lo más probable es que ahora ella se dé cuenta que cometió un error y no quiere que tú lo cometas. Entonces dile a tu madre que tú no vas a repetir su error, pero que le vas a poner los límites con sabiduría, con equilibrio. Y entonces yo creo que eso las va a juntar un poco. Maestra, tengo una hermana que manipula a todos mis hermanos. Ella es católica y cree que conoce la verdad en absoluto. A mí me tiene al borde del abismo. Trata de colmarme la paciencia a lo que más no da. Y todos mis hermanos le dan la razón. De hecho, que yo no me dejo manipular por ella. ¿Cómo debo actuar frente a ella? Estás actuando bien, po. No te debería desequilibrar, ¿ya? Si tú dices estás al borde del abismo, de alguna manera te está afectando. Pero si tú no te estás dejando manipular, está bien. Nadie se debe dejar manipular. Ahora, tal vez no le has puesto el límite verbal. Decirle a ella, mostrarle en qué está equivocado. Si poner los límites es muy bueno porque después que la gente se enoja, porque es como el primer movimiento, le ayuda a ver que está actuando mal. Habla con tu hermana, dile lo mismo, que ella cree que tiene la verdad absoluta, que eso está bien para ella, pero no para todo el mundo, que esa no es tu verdad, por lo tanto que te respete, pero tienes que decírselo. Llega un momento en que el límite tiene que ser verbalizado. Tal vez eso baje entonces su nivel de manipulación emocional. Entiendo que todo tiene límite y eso lo vemos en la naturaleza. Exactamente. La naturaleza nos muestra claramente el equilibrio entre la bondad y el rigor. Le sacas uno de los dos y se produce una desarmonía.